Hoy vas a conocer la historia completa de la Biblia, recorriendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde la creación del mundo hasta la revelación final. Prepárate para una transformación en este viaje épico, donde cada página de la Biblia se hará real ante tus ojos. La promesa es clara y la invitación está hecha: sumérgete y deja que la Biblia cambie tu vida. Todo empezó en el principio, cuando no existía nada más que Dios. Él es eterno, sin principio ni fin, el origen de todo lo que existe. De repente, con su poderosa voz dijo: hágase la luz. Y en un instante la oscuridad se llenó de un resplandor brillante. El universo se iluminó, los cielos se expandieron, y la tierra emergió cubierta por vastos océanos y paisajes desolados. Dios contempló su creación, y en silencio decidió el siguiente paso: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con un gesto, moldeó del polvo a un ser que reflejaba su propia imagen, y lo llamó Adán. Cuando éste abrió los ojos, descubrió un mundo recién nacido, pero había algo que no estaba completo. Dios notó la soledad en los ojos de Adán, y con determinación pensó: no es bueno que el hombre esté solo. Mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas y de ella formó a Eva. Al despertar, Adán la miró asombrado y exclamó: «Eres parte de mí». Eva lo miró con curiosidad y admiración. Pero en el jardín del Edén, no todo era paz. En las sombras, una astuta serpiente observaba. Con una sonrisa maliciosa, se deslizó hacia Eva y le susurró: ¿de verdad Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Eva dudó, pero respondió: podemos comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, con voz seductora, replicó: no morirán, sino que sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El deseo de saber lo prohibido ardió en el corazón de Eva. Tomó el fruto, comió, y se lo ofreció a Adán, quien sin vacilar hizo lo mismo. De repente, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza por primera vez. En ese momento, el jardín cambió, el cielo se oscureció y un trueno resonó. Dios apareció, su rostro reflejando dolor y furia, y preguntó: ¿qué has hecho, Adán? Temblando, Adán señaló a Eva. La mujer que me diste me ofreció el fruto, y yo comí. Eva, con lágrimas en los ojos, murmuró: la serpiente me engañó. La sentencia de Dios fue inmediata y devastadora. Maldita será la tierra por tu culpa, con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida, declaró. Y a Eva le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, con sufrimiento darás a luz a tus hijos. La serpiente fue condenada a arrastrarse y comer polvo. La armonía del Edén se rompió para siempre. Expulsados del paraíso, Adán y Eva enfrentaron un mundo hostil y desconocido. Mientras se alejaban, el jardín desapareció de su vista, y el primer atardecer fuera del Edén se tiñó de rojo. Así comenzó una historia, eterna lucha de redención y esperanza, en la vasta llanura al este del Edén. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín, el mayor, trabajaba duro bajo el sol ardiente, quitando las malas hierbas del suelo, mientras que Abel, su hermano menor, cuidaba a su rebaño con una paz en el rostro que Caín no comprendía. Un día, Caín, lleno de frustración, gritó: Abel, Dios parece estar contento contigo, pero no con mis ofrendas. ¿Qué tienes tú que a mí me falta? Abel, acariciando a uno de sus corderos, le respondió con calma: es el corazón, hermano. Dios ve el corazón. Estas palabras se quedaron en la mente de Caín, como un eco que no lo dejaba en paz.
Con el paso de los días, la envidia creció dentro de él, como una sombra oscura. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Caín tomó una decisión. «Ven conmigo al campo mañana», le dijo a Abel, ocultando sus verdaderas intenciones. Al amanecer, los hermanos se encontraron en el campo, y la tensión en el aire era palpable. «¿Por qué Dios te favorece a ti y no a mí?», preguntó Caín en un susurro peligroso. Abel, sin percibir la amenaza, respondió: «Es por nuestra fe, Caín. Dios quiere que le ofrezcamos lo mejor con sinceridad». De repente, la calma del campo se rompió con un golpe seco. Caín, con una piedra en la mano, atacó a Abel en la cabeza. Abel cayó al suelo, sus ojos llenos de sorpresa y dolor. Murmuró: «Caín, hermano mío». Antes de que su voz se apagara, para siempre. La tierra, que hasta ese momento había sido testigo de la vida, se convirtió en el escenario del primer crimen. La sangre de Abel empapó el suelo, clamando justicia al cielo. Con las manos temblorosas y manchadas de sangre, Caín miró horrorizado lo que había hecho. De repente, una voz fuerte y poderosa resonó en su mente. «¿Dónde está tu hermano Abel?». «No lo sé». «¿Acaso soy el guardián de mi hermano?», respondió Caín, con la voz quebrada por el miedo y la culpa. Dios, con severidad, declaró: «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas, desterrado serás de esta tierra que ha recibido la sangre de tu hermano». En ese instante, la vida de Caín cambió para siempre. La tierra que antes daba frutos bajo su cuidado, se volvió estéril, y Caín vagó como un errante, marcado por su pecado, llevando el peso de ser el primer homicida de la historia. La tragedia de Caín y Abel quedó grabada en el corazón de la humanidad, como un recordatorio eterno del poder destructivo de la envidia y el odio. Con el paso del tiempo, la tierra se sumergió en la maldad, la corrupción y la violencia dominaban a la humanidad. Dios, con el corazón dolido, decidió poner un alto a tanta perversidad. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, había un hombre diferente, un hombre justo, llamado Noé. Entonces, la voz de Dios retumbó clara y profunda. «Noé, he decidido acabar con toda criatura viviente, porque la violencia ha llenado la tierra. Construye un arca de madera de ciprés, haz compartimientos en ella y recubre con brea, por dentro y por fuera». Sin dudar, Noé se puso manos a la obra. Cada golpe de martillo era como un eco que resonaba en contra de la corrupción que los rodeaba. Sus vecinos lo miraban con burla, riendo con desdén. «Noé, ¿estás construyendo un barco en medio de la tierra seca? ¿Estás loco?». Noé, con una voz firme y ojos llenos de convicción, respondía: «El juicio de Dios viene». Días pasaron y se convirtieron en meses, los meses en años. Finalmente, el arca estuvo lista. Dios le dijo: «Lleva a tu familia y a una pareja de cada especie de animales. El diluvio pronto cubrirá la tierra». La tensión creció, cuando los animales, guiados por una fuerza invisible, comenzaron a marchar hacia el arca. Las puertas se cerraron, y un silencio inquietante se apoderó de todo. De repente, el cielo se oscureció. Las primeras gotas cayeron, seguidas de un aguacero interminable. La gente, que al principio solo miraba con curiosidad, pronto fue presa del pánico. Noé tenía razón, gritaban corriendo desesperados hacia el arca, y golpeando con todas sus fuerzas: «Déjanos entrar». Pero ya era demasiado tarde. Las aguas subieron rápidamente, tragándose ciudades y montañas enteras. Dentro del arca,
Noé y su familia escuchaban el estruendo del juicio divino, sus corazones latiendo con temor, pero también con esperanza. Uno de los hijos de Noé, con la voz temblorosa, preguntó: «Padre, ¿por qué a nosotros?». Y Noé, con gratitud y asombro, respondió: «Porque encontramos gracia ante los ojos de Dios». Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El arca flotaba sobre un mar interminable de destrucción, los gritos afuera se apagaron, dejando solo el sonido inquietante del agua y el crujido de la madera. Finalmente, el diluvio terminó, y el arca quedó varada en el monte Ararat. Noé, tembloroso, abrió la ventana y envió una paloma. Al tercer intento, la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico. «La tierra está seca», exclamó. Noé anunció con voz llena de esperanza. Dios habló nuevamente: «Sal del arca tú y tu familia, llenen la tierra y multiplíquense». Con lágrimas en los ojos, Noé obedeció, construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Dios dijo: «Establezco mi pacto contigo». Con su voz resonando en el aire fresco, siguió hablando: «Nunca más destruiré toda vida con un diluvio. He puesto mi arco en las nubes como señal de mi pacto entre mí y la tierra». Un arco iris brillante y lleno de colores apareció en el cielo, como símbolo de la promesa de Dios. Noé y su familia, de pie sobre la tierra renovada, miraron con esperanza hacia el futuro, sabiendo que habían sido testigos y sobrevivientes del juicio más grande que la humanidad había conocido. A través de los hijos de Noé, Dios repobló la tierra, dando origen a diversas naciones, todas unidas por un solo idioma. En la extensa llanura de Sinar, se reunieron todos y proclamaron bajo el liderazgo de Nimrod: «Construyamos una ciudad y una torre que toque el cielo». La obra avanzaba con rapidez, los ladrillos se apilaban, y la torre se alzaba majestuosa, cada vez más cerca del firmamento. «Más alto», ordenaba Nimrod. «Debe alcanzar las estrellas», exclamó. Pero desde lo alto, Dios observaba la escena y dijo a sus ángeles: «Miren, todos son un solo pueblo y hablan la misma lengua. Si siguen así, nada será imposible para ellos». De repente, el bullicio del trabajo se detuvo. Un obrero, que pedía más ladrillos, recibió una respuesta que no entendía. «¿Qué dijiste?», preguntó, con el rostro lleno de desconcierto. La respuesta fue un torrente de palabras que no tenían sentido para él. «¿Qué está pasando?», gritó Nimrod, intentando restaurar el orden. Pero las palabras ya no significaban nada. La confusión se extendió como un incendio, rápido y destructivo. «No entiendo nada». «Habla claro». En un abrir y cerrar de ojos, la comunicación se convirtió en un caos total. Amigos de toda la vida se miraban con desesperación en los ojos. «Nimrod, haz algo», exclamaban. «Dios nos ha castigado», gritó un anciano, su voz temblando con miedo reverente. «Debemos dispersarnos», dijeron. Y así, de repente, la construcción se detuvo. La gran torre quedó abandonada, como un testimonio de la ambición humana y el juicio divino. Los grupos, ahora divididos por el lenguaje, se separaron. Familias enteras partieron en busca de nuevas tierras donde pudieran entenderse entre ellos. Nimrod, de pie junto a la base de la torre, miraba a su alrededor. La ciudad que había soñado se desmoronaba ante sus ojos. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Pero sabía que había sido derrotado por una fuerza mucho más grande. Desde lo alto, Dios observó la dispersión. «Así será», dijo,
su voz resonando con autoridad y tristeza. La humanidad se multiplicará y llenará la tierra, pero nunca olvidarán el costo de su soberbia. La torre quedó en ruinas, como un recordatorio eterno del día en que Dios confundió las lenguas y esparció a los hombres por toda la tierra. En un tiempo más adelante, Dios seleccionó a una familia específica para ser el medio por el cual llegaría el Mesías prometido. Una noche, bajo un cielo repleto de estrellas, una voz divina interrumpió la vida de Abraham y le dijo: «Deja tu tierra y el hogar de tu padre, y dirígete hacia la tierra que yo te mostraré». Aunque esta voz no era audible para los oídos, se sentía más clara y poderosa que el rugido de cualquier tormenta. Dios continuó: «De ti haré una gran nación. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. A través de ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas». El corazón de Abraham latía con fuerza, y sin dudarlo, respondió: «Aquí estoy, Señor. Haré tu voluntad». Al amanecer, Abraham compartió la revelación con su esposa Sarai. «Nos vamos», dijo con firmeza. Sarai, sorprendida, preguntó: «¿A dónde, Abraham?». Con la mirada decidida respondió: «No lo sé, pero el Señor nos guiará». La partida fue inmediata. Abraham, Sarai, su sobrino Lot, y todos sus bienes emprendieron un viaje hacia lo desconocido. Dejaron atrás las tierras familiares, y se adentraron en el desierto. Una noche, mientras acampaban bajo un cielo lleno de estrellas, la voz de Dios volvió a hablar: «A tu descendencia le daré esta tierra». Abraham, observando las vastas tierras de Canaán, sintió el peso de la promesa divina. Pero el camino no estuvo libre de desafíos. Desde las fértiles llanuras de Canaán hasta los enigmáticos reinos de Egipto, Abraham enfrentó pruebas y dificultades, pero siempre con la constante reafirmación de la promesa de Dios: «Mira los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia». Los años pasaron, y la espera por un heredero se alargaba. Sarai, desesperada y perdiendo la fe en la promesa, entregó a su sierva Agar a Abraham. Así nació Ismael, quien se convertiría en el padre de una gran nación, el pueblo árabe, que sería un enemigo histórico del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios no olvidó su promesa. Finalmente, Sarai, ya avanzada en edad, dio a luz a Isaac. La alegría invadió el hogar de Abraham y Sarai. «Dios me ha hecho reír», dijo Sarai, con la voz llena de felicidad, «y todos los que oigan esta historia reirán conmigo». El llamado de Abraham marcó el inicio de una gran nación. La promesa no solo fue para él, sino también para su descendencia, un linaje que incluiría reyes, profetas y eventualmente, al Salvador del mundo. Isaac creció, y se casó con Rebeca, con quien tuvo gemelos, continuando así la línea de la promesa divina. Jacob y Esaú, dos hermanos con destinos diferentes, dieron origen a dos pueblos. Esaú se convirtió en el ancestro de los edomitas, mientras que Jacob fue el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, pero fue su penúltimo hijo, José, quien recibió una promesa especial sobre su linaje. Este destino provocó la envidia de sus hermanos, quienes cegados por el resentimiento, lo vendieron como esclavo en Egipto. Sin embargo, José, siempre guiado por la mano de Dios, pasó de ser un simple esclavo a convertirse en la mano derecha del faraón. Cuando una gran hambruna azotó la región, los hermanos de José, en busca de alimento, llegaron a Egipto sin imaginar que el poderoso gobernador que tenían frente a ellos era el mismo hermano al que habían traicionado años atrás.
Con lágrimas en los ojos, José finalmente se reveló ante ellos. Soy José, el que vendieron a Egipto, pero no teman, porque Dios me envió aquí para salvar sus vidas. Renombrado como Israel, José perdonó a sus hermanos y los invitó a trasladarse junto con toda su familia a Egipto. Así, el pueblo de Israel, que en aquel entonces contaba con 70 personas, se estableció en la tierra de Gosén, la más fértil de la región. Con el paso de los años, esas 70 personas crecieron en número de manera asombrosa, dando inicio a una historia de fe y redención que perduraría por generaciones. Con el paso del tiempo, una nueva dinastía de faraones subió al poder en Egipto, y el nuevo faraón comenzó a ver al creciente pueblo de Israel como una amenaza. Este pueblo es demasiado grande y fuerte, murmuró con desconfianza. Si se alían con nuestros enemigos, podrían derrotarnos. Debemos actuar ahora. Sin titubear, dio la orden: conviertan a los israelitas en esclavos. Que fabriquen ladrillos sin descanso, que construyan nuestras ciudades bajo un yugo pesado. La transición fue brutal. Aquellos que una vez prosperaron, ahora estaban encadenados. Los capataces gritaban: más rápido, mientras los látigos cortaban el aire y la carne, los esclavos no conocían descanso. En medio de esta opresión, nació Moisés. El faraón, temeroso del crecimiento de los hebreos, había decretado que todos los bebés varones debían ser arrojados al Nilo. Pero la madre de Moisés, con el corazón destrozado, escondió a su hijo en una canasta y lo dejó flotar en el río. Fue la princesa de Egipto, mientras se bañaba en el Nilo, quien encontró la canasta. «Es un bebé hebreo», exclamó, al levantar al niño con ternura. «Lo llamaré Moisés, porque lo he sacado del agua». Moisés creció en el palacio, pero nunca olvidó sus raíces. Un día, al ver a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo, la ira lo consumió. «Detente», gritó. Y en un arrebato de furia, mató al egipcio. Sabiendo que su vida corría peligro, huyó al desierto. Los años de esclavitud continuaron, y los israelitas, agotados y desesperados, clamaron a Dios: «Sálvanos, Señor. Líbranos de esta opresión». Dios escuchó sus súplicas. En el desierto, Moisés, ahora un pastor, vio una zarza que ardía sin consumirse. Con cautela, se acercó, y desde la zarza, una voz lo llamó: «Moisés, Moisés». «Aquí estoy», respondió. Cayendo de rodillas, la voz continuó: «He visto la miseria de mi pueblo en Egipto. Te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de allí». Moisés, con miedo en su voz, preguntó: «¿Quién soy yo para enfrentarme al faraón?». Dios le aseguró: «Yo estaré contigo. Llevarás a los israelitas a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel». Obedeciendo el mandato divino, Moisés regresó a Egipto. Con valentía, enfrentó al faraón. «Deja ir a mi pueblo», proclamó, su voz resonando en el trono. El faraón, con una mirada fría, respondió: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No dejaré ir a Israel». Entonces, las plagas comenzaron. El agua del Nilo se convirtió en sangre, los peces murieron y un hedor terrible cubrió la tierra. Ranas, moscas y piojos invadieron las casas, sembrando el caos. «Moisés, ruega a tu Dios que detenga esto», imploraba el faraón. Pero cada vez que las plagas cesaban, su corazón se endurecía nuevamente. Finalmente, Moisés advirtió: «Vendrá una última plaga, la muerte de los primogénitos». En la oscuridad de la noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto.
Los gritos de dolor llenaron el aire cuando las familias despertaron y encontraron a sus primogénitos sin vida. «Váyanse», gritó el faraón, su voz rota por el dolor. «Tomen a su gente y salgan de aquí». Así, después de 400 años en Egipto, los israelitas partieron bajo el liderazgo de Moisés. Con unos 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, aproximadamente 2 millones de personas, comenzaron su éxodo. Moisés los guió hasta el Mar Rojo, pero pronto el faraón cambió de opinión. «Que mi ejército los persiga», ordenó, y los carros de guerra partieron tras ellos. Al llegar al mar, los israelitas se desesperaron. «Nos trajiste aquí para morir, Moisés», clamaron, con el miedo palpable en sus voces. «Confíen en el Señor», respondió Moisés, levantando su vara. Al instante, el mar se dividió. Las aguas formaron muros a cada lado y un camino seco emergió ante ellos. «Adelante», ordenó Moisés, y el pueblo cruzó el lecho marino. Pero cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, Moisés extendió su mano una vez más, y las aguas se cerraron, sepultando a los perseguidores en un torrente de juicio divino. El pueblo, ahora libre, celebró con cánticos y danzas. «El Señor es mi fortaleza y mi cántico», cantaron. Pero la travesía por el desierto apenas comenzaba, y con ella, nuevas pruebas. El agua escaseaba y el hambre los acosaba. «Nos sacaste de Egipto para morir aquí», se quejaban. Moisés, clamando a Dios, vio cómo brotaba agua de una roca, y cómo emana el pan del cielo. En el monte Sinaí, Dios entregó su ley. «Yo soy el Señor, tu Dios», proclamó desde una nube de gloria, «no tendrás otros dioses delante de mí». El pueblo, temblando, aceptó el pacto, pero la tentación no tardó en surgir. Mientras Moisés estaba en la montaña, construyeron un becerro de oro. «Estos son tus dioses, Israel», gritaban. La ira de Dios ardió, pero Moisés intercedió. «Perdona su pecado, Señor», rogó, «y si no, bórrame de tu libro que has escrito». La misericordia prevaleció, y el viaje continuó. Los años de vagar por el desierto fueron duros, marcados por la rebeldía y la fe. Finalmente, llegaron a la frontera de la tierra prometida. Moisés, viejo y cansado, miró a su pueblo. «No cruzaré con ustedes», dijo, su voz llena de emoción. «Josué los guiará. Deben ser fuertes y valientes». Con esas palabras, Moisés se despidió, y el pueblo de Israel se preparó para tomar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Con la autoridad que le dejó Moisés ahora en sus manos, Josué se plantó frente al río Jordán. El agua rugía delante de él. «Prepárense, en 3 días cruzaremos», ordenó con firmeza. Los sacerdotes avanzaron llevando el arca del pacto. Cuando tocaron el agua, el río se detuvo, creando un camino seco. «Adelante», gritó Josué, y el pueblo cruzó con el corazón lleno de asombro y esperanza. La primera gran prueba llegó con Jericó, una ciudad con muros altos y aparentemente impenetrables. «He entregado Jericó en tus manos», le dijo el Señor a Josué. «Rodea la ciudad con todos tus guerreros, una vez al día durante 6 días. El 7º día, rodea la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas». La tensión se sentía en el aire. Día tras día, los israelitas marcharon en silencio, sus pasos resonando contra las murallas. Los habitantes de Jericó, desde lo alto, se burlaban y lanzaban insultos. En el 7º día, al sonar las trompetas, Josué gritó: «Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad». Los muros se desplomaron con un estruendo ensordecedor. Los israelitas, con gritos de victoria, tomaron la ciudad,
cumpliendo la orden divina de no dejar a nadie con vida. Pero la conquista continuó. En Gabaón, una coalición de reyes se alzó contra Israel. Josué, sin dudarlo, lideró a sus hombres en una marcha nocturna. La batalla fue intensa. Cuando el día parecía acabar, Josué levantó su voz hacia el cielo. Señor Sol, detente en Gabaón, y tu luna, en el valle de Ajalón. El sol se detuvo, y la luna permaneció en su lugar, extendiendo el día hasta que los israelitas derrotaron completamente a sus enemigos. Nunca hubo un día como ese, se registró en los anales, cuando el Señor obedeció la voz de un hombre. La campaña militar continuó con victorias sucesivas, que infundieron temor en los corazones de los cananeos. La ciudad de Jase, el reino más fuerte del norte, cayó en una batalla épica. Quemen la ciudad, ordenó Josué, asegurándose de que Jase no fuera nunca más una amenaza. Finalmente, después de años de guerra, la tierra encontró la paz. Josué, ya anciano pero imbatible, reunió al pueblo en Siquem. Elijan hoy a quien servirán, proclamó con una mezcla de autoridad y pasión. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo, recordando los milagros y la guía divina, respondió con una sola voz. Serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Bajo el liderazgo de Josué, la tierra estaba finalmente en paz. Los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida con la ayuda de Dios, pero cuando Josué falleció, la tierra se enfrentó a una nueva realidad sin su líder. Israel se vio atrapado en un ciclo constante de altos y bajos espirituales. En esos tiempos no había un rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía bien. El pueblo, olvidando los mandatos de Dios, se inclinó hacia los ídolos de las naciones vecinas. Como respuesta, Dios levantó pueblos para oprimirlos. Clamemos al Señor, gritaban los israelitas desesperados, y Dios, en su misericordia, enviaba jueces para liberarlos de la anarquía y el pecado. El clamor de Israel por un rey creció cada vez más. Queremos ser como las demás naciones, le dijeron al profeta Samuel. Queremos un rey que nos gobierne y nos guíe en la batalla. Dios escuchó su petición y eligió a Saúl como el primer rey. Al principio, Saúl lideró con valentía, pero pronto su orgullo y desobediencia nublaron su juicio. En una ocasión, ofreció sacrificios que solo Samuel debía realizar. Samuel lo reprendió, diciéndole: has actuado neciamente. Tu reino no perdurará, el Señor ha buscado a un hombre conforme a su corazón. Ese hombre era David, un joven pastor de Belén. Cuando Samuel lo ungió, el Espíritu del Señor vino sobre David con gran poder. Mientras tanto, un espíritu maligno atormentaba a Saúl. Para calmarlo, llevaron a David, cuya música con el arpa apaciguó al rey. David ganó fama rápidamente, especialmente después de enfrentar al gigante filisteo Goliat. ¿Quién es este incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente?, exclamó David. Con una honda y una piedra, derribó a Goliat, y usando la espada del gigante, le cortó la cabeza. Israel celebró el acontecimiento, pero Saúl, muy celoso de lo sucedido, vio a David como una amenaza. Intentó matarlo en múltiples ocasiones, pero David siempre logró escapar. Finalmente, Saúl cayó en batalla contra los filisteos. Herido de muerte, se lanzó sobre su propia espada. David, hijo de Jesé, reinará, reconocieron todos. David, ahora rey, unificó las tribus y conquistó Jerusalén, estableciendo la ciudad como su capital. Fue un rey valiente y justo, aunque no sin pecado. En un momento de debilidad, vio a Betsabé, la esposa de Urías. Tráiganla a mí,
ordenó. Después de un adulterio que llevó al asesinato de Urías, el profeta Natán confrontó a David: «Tú eres ese hombre». David, quebrantado, clamó: «He pecado contra el Señor». A pesar de su pecado, Dios renovó su promesa a David: «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre». David gobernó durante 40 años. En su lecho de muerte, instruyó a su hijo Salomón: «Sé fuerte y sé un hombre, guarda los preceptos del Señor». Salomón, conocido por su gran sabiduría, inició su reinado pidiendo a Dios un corazón lleno de entendimiento. «Dame por favor un corazón que pueda discernir para gobernar a tu pueblo», suplicó. Dios no solo le otorgó la sabiduría que pidió, sino también riquezas y honor sin igual. Con estos dones, Salomón construyó el templo en Jerusalén, un magnífico lugar de adoración. Sin embargo, en su vejez, Salomón comenzó a desviarse. Sus más de 1000 esposas lo llevaron a adorar a otros dioses, y su lealtad al Señor se fue debilitando. Esta idolatría trajo consigo graves consecuencias, marcando el inicio del declive del Reino Unido. El sabio rey de Israel cerró los ojos por última vez, y su muerte puso fin a una era de esplendor. Con su partida, el futuro del reino se volvió incierto. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, pero el peso del liderazgo resultó ser demasiado para él. La nación se dividió casi de inmediato. 10 tribus se unieron formando el reino del norte, conocido como Israel, bajo el mando de Jeroboam. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam, estableciendo el reino del sur, llamado Judá, con Jerusalén como su capital. Temiendo que sus súbditos regresaran a Jerusalén para adorar a Dios, Jeroboam tomó una decisión drástica. «Voy a hacer 2 becerros de oro», anunció. «Uno lo pondré en Betel, y el otro en Dan. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto». Este acto de idolatría de Jeroboam sumió a Israel en la adoración de ídolos. Aunque los profetas advertían sobre este pecado, la nación se hundió cada vez más en la corrupción. Los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino de maldad, ninguno de ellos buscó a Dios. El peor de todos fue Acab, cuyo reinado estuvo marcado por la oscuridad. Durante el gobierno de Acab, Jezabel, su esposa, introdujo el culto a Baal, el dios cananeo de la prosperidad. Jezabel ordenó construir altares para Baal, y su influencia sobre Acab fue imponente. Seducido por las promesas de prosperidad, el pueblo se apartó del Señor. En esta era de idolatría, Dios levantó a Elías, un profeta con una fe inquebrantable y un mensaje ardiente. «Vive el Señor, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy», declaró Elías, «que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Y así fue. Durante 3 años, el cielo se cerró y la sequía devastó la tierra. La confrontación final entre Elías y los profetas de Baal tuvo lugar en el monte Carmelo. Elías convocó a todo Israel y a los 450 profetas de Baal. El monte se llenó de expectación. Los profetas de Baal clamaron a su Dios, desde la mañana hasta el mediodía, cortándose y danzando frenéticamente, pero no hubo respuesta. Cuando llegó el turno de Elías, oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a saber hoy que tú eres Dios en Israel». El fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. «El Señor es Dios, el Señor es Dios», exclamó el pueblo, postrándose en reverencia. Los profetas de Baal fueron ejecutados, y Elías oró por lluvia. Las nubes se formaron, y una gran tormenta puso fin a la sequía.
Sin embargo, la furia de Jezabel no tardó en manifestarse. Elías, desesperado y deseando morir, huyó al desierto. «Señor, basta ya, quítame la vida», imploró. Pero un ángel del Señor lo fortaleció, diciéndole: «Levántate y come, el viaje es largo». A pesar de los milagros y advertencias, Israel no escuchó la voz de Dios, la idolatría y la injusticia continuaron. La ira de Dios se manifestó a través del juicio. Asiria, un imperio ambicioso y despiadado, avanzó sobre Israel. El profeta Isaías advirtió: «El Señor ha enviado a Asiria, como la vara de su enojo». La sombra de la invasión se extendía sobre Israel, y el miedo se esparció como un fuego incontrolable. «Dios nos ha abandonado», lloraban recordando las palabras de los profetas que habían ignorado. El reino del norte cayó, y la poderosa Asiria irrumpió en la ciudad. El caos se apoderó del lugar. «Saquen a los hombres, mujeres y niños», gritaban los soldados asirios. Las casas fueron incendiadas, y los gritos de los cautivos llenaron el aire. «Israel, que olvidaste a tu Dios, ahora enfrentas el juicio que se te había advertido», murmuró un anciano, con los ojos llenos de lágrimas, mientras lo encadenaban. Los israelitas, encadenados y humillados, fueron llevados al exilio. Fueron dispersados por las tierras de Asiria, y la identidad del reino del norte se desvaneció. El reino de Israel, antes próspero y bendecido, fue desmantelado. Sin embargo, en medio de la tragedia, las palabras de esperanza persistieron. «El Señor no ha olvidado a su pueblo», susurraban los fieles, aferrándose a la promesa de redención. Judá, el reino del sur, no aprendió de la caída de Israel. Los reyes de Judá y su gente se burlaron de las advertencias. El rey Joaquín, en un acto desafiante, quemó el rollo con las profecías de Jeremías. Pero la palabra del Señor no podía ser silenciada. Así, en el año 597 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. La tensión era insoportable. «¿Por qué no escuchamos a Jeremías?», se lamentaban algunos. El rey Sedequías, aterrorizado, buscó consejo del profeta en secreto. «Si te rindes, vivirás», le advirtió Jeremías. Pero el rey no tuvo el valor de obedecer. Después de 18 meses de asedio, las murallas de Jerusalén fueron derribadas. La brutalidad de los babilonios no tuvo límites. «Quemen el templo», ordenó Nabucodonosor. Las llamas consumieron el templo, el palacio y las casas, iluminando el cielo nocturno con el brillo de la destrucción. Sedequías intentó huir, pero fue capturado. Ante sus ojos, sus hijos fueron asesinados. «Esto será lo último que verás», dijo el capitán babilonio antes de cegar al rey y encadenarlo. Los sobrevivientes, encadenados y humillados, fueron llevados en largas filas hacia Babilonia. «Nuestro Dios nos ha abandonado», lloraban. Pero incluso allí, la voz de Dios no se apagó. A través de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, Dios mostró su poder y fidelidad. Las promesas de redención y restauración resonaron en medio de la desolación. «Los planes que tengo para ustedes son de bienestar», declaró el Señor a través de Jeremías. «Los traeré de vuelta a esta tierra, después de 70 años de exilio». El cambio llegó de manera inesperada. Cuando Ciro el Grande, el rey de Persia, tomó Babilonia en una noche que quedó para la historia, y proclamó: «El Señor me ha entregado todos los reinos de la tierra», dijo en un decreto que sorprendió a todos. «Y me ha encargado que construya un templo en Jerusalén. Que suba quien pertenezca a su pueblo, y reconstruya la casa del Señor.
Este mensaje se esparció rápidamente entre los exiliados. Zorobabel, descendiente de David, se levantó como líder, declarando con firmeza: el Señor ha abierto un camino. Regresemos y reconstruyamos el templo. Llenos de esperanza, los judíos comenzaron su largo viaje de regreso a Jerusalén. Al llegar, lo que encontraron fue ruinas y desolación. Esta era la ciudad de nuestro Dios, murmuraban entre lágrimas. Pero Zorobabel, sin perder el ánimo, motivó al pueblo: comencemos con el altar. Primero, adoremos al Señor. Con gran entusiasmo, comenzaron la reconstrucción. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las burlas y amenazas de sus enemigos los alcanzaran. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos?, se mofaban. Nehemías, con determinación, organizó al pueblo: trabajen con una mano, y con la otra, sostengan sus armas. Nuestro Dios peleará por nosotros. En solo 52 días, los muros fueron completados, y la victoria se celebró con una dedicación solemne. Toda la nación renovó su pacto con Dios, entre lágrimas y regocijo. Pero esa alegría duró poco. El eco de los profetas se apagó, y un profundo silencio cubrió a Israel. Aquellos que antes proclamaban la palabra de Dios, ahora permanecían en un inquietante silencio. En medio de este silencio, el mundo cambió. Alejandro Magno, con su ejército imparable, conquistó todo lo conocido, incluyendo Judea. Bajo el gobierno griego, adoptaron nuevas costumbres y prácticas. Aceptemos su cultura, declararon, sin saber que tras la muerte de Alejandro, su imperio se fragmentaría. Los sucesores de Alejandro, los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria, se disputaron el control de la región. Judea, atrapada entre estos poderes, se convirtió en un campo de batalla. El dominio de los Ptolomeos fue soportable al principio, pero la opresión creció hasta intentar borrar la fe judía. Prohíban sus rituales, ordenó el rey. Levanten un altar a Zeus en el templo. El descontento se transformó en furia. Esto es una abominación, gritaron los judíos. En la pequeña ciudad de Modín, un anciano sacerdote llamado Matatías se levantó en rebelión. Quien sea fiel al Señor, que me siga, gritó, antes de matar a un emisario griego que intentaba obligarlo a sacrificar a dioses paganos. La chispa de la rebelión se encendió. Sus hijos, los macabeos, lideraron una guerrilla contra los opresores. Judas Macabeo, conocido como el Martillo, se destacó por su valentía y estrategia. Luchemos por nuestra libertad y nuestra fe, proclamó. Batalla tras batalla, los macabeos derrotaron a los ejércitos seleucidas. En una confrontación decisiva, Judas miró a su ejército y dijo: confiemos en el Señor de los ejércitos. Es mejor morir en batalla, que ver la destrucción de nuestra nación. Contra todo pronóstico, los judíos prevalecieron. En el año 164 a.C., recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. Pero la lucha no terminó allí. Con el auge de Roma en el horizonte, un nuevo desafío se avecinaba. En el año 63 a.C., Pompeyo, el grande general romano, entró en Jerusalén. Durante el tiempo del período intertestamentario, la región que antes pertenecía a Judea, pasó a formar parte del imponente imperio romano. Este territorio ahora es nuestro, declararon los romanos, y Judea se convirtió en una provincia bajo su control, administrada por procuradores y gobernadores, designados por el Senado de Roma. Herodes el Grande, un líder astuto y despiadado, ascendió al trono con el respaldo del imperio. Para ganarse al pueblo, prometió construir el templo más impresionante que se haya visto. Sin embargo, su reinado se distinguió más por la opresión y la tiranía, que por su grandiosa construcción.
Aunque los profetas ya no hablaban, la esperanza en la llegada de un Mesías seguía viva en el corazón de la gente, preparándose para un nuevo y trascendental capítulo en la historia sagrada. En una tranquila noche en Belén, el cielo se llenó de luz de forma inesperada. Unos pastores que vigilaban a sus ovejas se quedaron asombrados ante una visión celestial. No tengan miedo, les dijo un ángel, les traigo una noticia que llenará de alegría a todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Los pastores emocionados corrieron hacia Belén. En un sencillo establo, una joven madre con ojos llenos de amor contemplaba a su recién nacido. Jesús, susurró, recordando las palabras del ángel Gabriel, será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Su esposo José se acercó, con una expresión llena de responsabilidad. María, lo que los profetas dijeron se ha cumplido, dijo con voz firme. De ti nacerá el que gobernará a Israel. El silencio del establo fue roto por la llegada de los pastores. Hemos visto ángeles, dijeron casi sin aliento, anunciando el nacimiento del Salvador. Al ver al niño, cayeron de rodillas adorándolo con profunda reverencia. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra, exclamaron con emoción. Mientras tanto en el lejano oriente, unos sabios que estudiaban las estrellas notaron una señal especial en el cielo. Una estrella nos ha guiado, dijeron con determinación. Viajaron largas distancias hasta llegar a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaron al rey Herodes. Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Herodes, perturbado y lleno de temor, consultó a los sacerdotes y escribas. En Belén de Judea, respondieron. Pues así está escrito por el profeta, y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes, ocultando sus malas intenciones, les dijo a los sabios, vayan y busquen al niño. Cuando lo encuentren avisen, para que yo también vaya y lo adore. Siguiendo nuevamente la estrella, los sabios llegaron al lugar donde estaba el niño. Al ver a Jesús, le ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. Hemos visto al rey, dijeron llenos de devoción. Advertidos en sueños de no regresar con Herodes, tomaron otro camino de vuelta a su tierra. Herodes, al darse cuenta de que había sido burlado, se llenó de furia y ordenó una cruel matanza. Ordenando matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, con profundo odio en su voz. Un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le ordenó, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. José, con el corazón en la garganta, obedeció sin demora. En medio de la noche, la joven familia escapó dejando atrás la tierra de sus antepasados. Dios está con nosotros, susurró María, abrazando con fuerza a su hijo. Años después, tras la muerte de Herodes, un ángel apareció nuevamente a José. Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que querían acabar con la vida del niño. Así, José, María y Jesús regresaron, y se establecieron en Nazaret, cumpliendo otra profecía, será llamado Nazareno. Jesús creció, y cuando llegó el momento de empezar su ministerio, fue al río Jordán, donde Juan el Bautista predicaba con voz potente. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entre la multitud que se acercaba al agua, estaba Jesús de Nazaret. Jesús le dijo: Bautízame, Juan. Tú vienes a mí, exclamó Juan impactado, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús, con una mirada firme y serena,
respondió, deja que así sea ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Al salir del agua, el cielo se abrió, y el Espíritu de Dios descendió como una paloma, mientras una voz resonaba, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En ese momento, se hizo presente la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de esto, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo fue tentado por el diablo. 3 tentaciones, 3 victorias. Finalmente el diablo huyó derrotado, y los ángeles acudieron a Jesús para atenderlo. La prueba había sido superada, y la fe prevaleció. Mientras Jesús se recuperaba, le llegó una terrible noticia. Habían arrestado a Juan el Bautista. Era tiempo de moverse. Dejó Nazaret y se dirigió a Capernaum, una ciudad junto al mar de Galilea. Allí, Jesús eligió a sus 12 apóstoles y transformó vidas con un simple sígueme. Junto a ellos, predicó en ciudades, pueblos y campos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó en las sinagogas y en el templo, pero también en casas al aire libre, en las playas y en las plazas. Recorrió las aldeas haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la máxima revelación de Dios a la humanidad y recibió el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús enseñaba con autoridad, revelando los misterios del reino de los cielos a través de parábolas. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, decía, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se convierte en el mayor de los arbustos, y se hace un árbol. De modo que las aves del cielo vienen, y anidan en sus ramas. Sus enseñanzas y milagros transformaban vidas, pero también desafiaban a los poderes establecidos. Este hombre no viene de Dios, decían los fariseos, porque no guarda el sábado. Jesús, enfrentándolos les respondió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y realizó milagros asombrosos, en Caná, convirtió el agua en vino, en su primer milagro, dejando boquiabiertos a los asistentes. Hagan todo lo que Él les diga, había instruido María. En el monte de las bienaventuranzas, Jesús proclamó: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Calmó una tormenta feroz con solo una orden. Silencio, cálmate. Dijo Jesús, y sus discípulos asombrados se preguntaban: ¿Quién es este hombre, que hasta el viento y el mar le obedecen? Alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y resucitó a Lázaro de entre los muertos con un simple llamado: Lázaro, levántate. Jesús también confrontó a los líderes religiosos, con la parábola del buen samaritano, desafiándolos y dijo: Vayan y hagan lo mismo. Su enseñanza más impactante fue el Sermón del Monte, donde redefinió la ley con una claridad penetrante. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, que en cada milagro, sermón y enseñanza, Jesús revelará la profundidad del amor divino y la llamada a una vida de fe y justicia. Entonces la fama de Jesús creció, y los líderes religiosos comenzaron a preocuparse, conspirando en su contra. Es mejor que un hombre muera por el pueblo, dijo Caifás, el sumo sacerdote. En Jerusalén la tensión aumentaba. Jesús, viendo la opresión y la corrupción en el templo, volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los mercaderes.
Está escrito en las profecías, dijo Jesús. Mi casa sería llamada, la casa de oración. Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Su acción fue un desafío directo a las autoridades religiosas que comenzaron a planear su muerte. Pero Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús reunió a sus discípulos para compartir una última cena en un cuarto alto de Jerusalén. El ambiente estaba tenso, como si todos sintieran que algo importante estaba por suceder. De repente Jesús soltó una frase que dejó a todos helados. Uno de ustedes me va a traicionar. La noticia fue como un balde de agua fría, y cada uno de ellos, sorprendido y con la voz temblorosa, se preguntaban: ¿seré yo, Señor? Entre ellos, Judas, con un corazón lleno de sombras, solo alcanzó a murmurar: ¿soy yo, Maestro? Jesús lo miró profundamente, y le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó el pan, lo partió y se lo ofreció a sus discípulos diciendo: tomen, y coman, porque este es mi cuerpo. Bajo un silencio inexplicable, comieron el pan. Luego levantó la copa, dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, y beban todos de él, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada para el perdón de los pecados. Nuevamente el silencio se apoderaba del lugar. El momento estaba cargado de solemnidad, cada discípulo sentía el peso de esas palabras en su corazón. Jesús les instruyó: hagan esto en memoria mía. Él sabía que ese gesto se convertiría en el centro de la fe cristiana. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Allí, se confesó a Pedro, Santiago y Juan: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Se alejó un poco para orar, y su angustia era tan profunda, que el sudor caía como gotas de sangre. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oró, aceptando lo que estaba por venir. De repente, Judas apareció acompañado de una multitud armada. Sálvese, Maestro, dijo traicionando a Jesús con un beso. Jesús, con tristeza en los ojos, le preguntó: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En ese instante los guardias lo arrestaron, y los discípulos, llenos de miedo, huyeron. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde fue interrogado y golpeado. Dinos si eres el Cristo, le exigían los sumos sacerdotes. Si se lo digo, no lo creerán, respondió Jesús. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijo con voz entrecortada. ¿Eres entonces el Hijo de Dios?, insistieron. Ustedes mismos lo dicen, afirmó Jesús. Ante esto, el sumo sacerdote, lleno de furia, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡blasfemia! Merece la muerte. Al amanecer, Jesús fue llevado ante Pilatos, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilatos. Tú lo dices, respondió Jesús. Pilatos, al no encontrar culpa en él, ofreció liberarlo como era costumbre en la Pascua. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?, preguntó a la multitud. Incitados por los líderes religiosos, la multitud clamó: ¡a Barrabás! ¿Y qué haré con Jesús?, preguntó Pilatos. Crucifícalo, gritaban sin piedad. Jesús fue sometido a un brutal castigo, su cuerpo quedó destrozado y sangrante. Los soldados romanos, en su crueldad, se burlaron de él, colocándole una corona de espinas en la cabeza y un manto púrpura sobre sus hombros. Sálvese, si es el rey de los judíos, se mofaban, mientras lo golpeaban sin piedad.
Luego, lo obligaron a cargar su propia cruz hasta el Gólgota. Mientras lo clavaban en la cruz, Jesús, con un corazón lleno de amor, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A su lado, fueron crucificados 2 ladrones. Uno de ellos, con desprecio en su voz, se burlaba: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro, reconociendo sus propios errores, dijo: Jesús, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino. Jesús, con compasión en su mirada, le respondió: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al mediodía, la tierra se cubrió de oscuridad. Jesús, en un grito desgarrador, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Poco después, dejó escapar su último suspiro. Las profecías de los profetas se habían cumplido. La tierra tembló, y el velo del templo se rasgó en 2. Un centurión romano, al presenciar todo esto, dijo muy asombrado: Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Jesús fue sepultado en una tumba nueva, y una gran piedra fue colocada en la entrada. 3 días después, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro, con especias para ungir el cuerpo. Pero, al llegar, vieron que la piedra había sido removida. Un ángel resplandeciente les dijo: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Se había obrado un milagro. Llenas de asombro y alegría, las mujeres corrieron a contarles a los discípulos. Pedro y Juan, al enterarse, corrieron al sepulcro, y al verlo vacío, exclamaron maravillados: El Señor ha resucitado. Jesús se apareció a María Magdalena en el jardín. Raboni, exclamó ella, arrodillándose ante él. Ve y dile a mis hermanos, que subo a mi Padre, le dijo Jesús. Luego, se apareció a los discípulos en varias ocasiones, mostrándoles las heridas en sus manos y el costado. Paz a ustedes, les dijo, y soplando sobre ellos añadió: Reciban el Espíritu Santo. Finalmente, en el Monte de los Olivos, Jesús los reunió y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mientras los bendecía, Jesús fue elevado al cielo, y una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos, mirando al cielo, escucharon la voz de 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo, regresará de la misma manera en que lo han visto partir. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén, con un fervor renovado y llenos de expectativas. Pedro, recordando las palabras del Maestro, los animó diciendo: Esperemos la promesa del Padre. Juntos en oración constante, aguardaron en el aposento alto, sin saber cuándo el Espíritu Santo llegaría. En el día de Pentecostés, un sonido poderoso, como un fuerte viento, llenó el lugar donde estaban reunidos. De repente, unas lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. La multitud que se había congregado alrededor, asombrados, se preguntaban: ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los escuche hablar en nuestra lengua materna? Pedro, tomando la iniciativa y poniéndose de pie junto con los 11, alzó la voz y proclamó: Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, esto es lo que fue anunciado por el profeta Joel.
En los últimos días Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La predicación de Pedro fue directa y poderosa, y la respuesta no se hizo esperar. Muchos se arrepintieron y el número de creyentes creció rápidamente, compartiendo todo lo que tenían y testificando con gran poder. Pero la oposición no tardó en aparecer. Cuando Pedro y Juan sanaron a un mendigo en la puerta del templo, fueron arrestados. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, había dicho Pedro. Al ser interrogados por el Sanedrín, Pedro, con valentía respondió: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La persecución se intensificó. Esteban, un hombre lleno de gracia y poder, realizó grandes maravillas y señales entre el pueblo. Sus enemigos, incapaces de resistir su sabiduría, lo acusaron falsamente y lo llevaron al Sanedrín. Antes de ser apedreado hasta la muerte, Esteban exclamó: veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Sus últimas palabras fueron una oración de perdón. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El martirio de Esteban desató una gran persecución, dispersando a los creyentes por toda Judea y Samaria. Felipe, uno de los 7 diáconos, predicó en Samaria, y muchos se convirtieron. En un camino desierto, encontró a un eunuco etíope leyendo el libro de Isaías. ¿Entiendes lo que lees?, le preguntó Felipe. Al explicarle el Evangelio, el eunuco creyó y fue bautizado en el acto. Saulo de Tarso, un implacable perseguidor de la Iglesia, recibió autorizaciones del sumo sacerdote para capturar cristianos en Damasco. Sin embargo, en el camino, una luz brillante desde el cielo lo rodeó y lo hizo caer al suelo. Una voz le preguntó: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, respondió Saulo. La voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Saulo, ciego y temblando, fue guiado hasta Damasco. Un discípulo llamado Ananías fue enviado por el Señor, para orar por él. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y fue bautizado. A partir de ese momento, se convirtió en el apóstol Pablo, el gran misionero del Evangelio. Pablo, junto a Bernabé, fue enviado por el Espíritu Santo, para llevar el mensaje de salvación a las naciones gentiles. En cada ciudad, enfrentaron resistencia y peligro, pero también fueron testigos de muchas conversiones. Con valentía, declaraban: no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. El concilio de Jerusalén se reunió para discutir si los gentiles debían seguir la ley de Moisés. Pedro, recordando su visión en casa de Cornelio, dijo: ¿por qué ponemos a prueba a Dios, imponiendo un yugo sobre el cuello de los discípulos, que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. La decisión fue clara. Los gentiles no debían cargar con el peso de la ley. Pablo continuó su misión, enfrentando naufragios, azotes y prisiones. En Atenas, proclamó: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Efeso, grandes milagros acompañaron su predicación, y el nombre del Señor Jesús fue exaltado. Muchos, abandonando la magia, quemaron públicamente sus libros. Finalmente, Pablo fue arrestado, pero logró apelar para ser juzgado en Roma. Durante el viaje a la capital del imperio, sufrió un terrible naufragio,
el barco se destrozó por completo, pero todos los pasajeros y la tripulación fueron salvados milagrosamente, tal como Dios había prometido a Pablo. No teman, les he dado la vida de todos los que navegan contigo. Llegaron a la isla de Malta, y mientras recogían leña para encender una fogata, una víbora mordió la mano de Pablo. Los isleños murmuraban, es un asesino, la justicia no lo dejará vivir, esperando que cayera muerto, pero Pablo sacudió la serpiente al fuego y continuó como si nada. Sorprendidos, los isleños exclamaron, es un dios. Dios utilizó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla, incluyendo al padre del principal oficial. Agradecidos, los malteses proveyeron todo lo necesario para que Pablo llegara a Roma. Ya preso en Roma, Pablo escribió cartas a las iglesias y a sus compañeros de misión, fortaleciendo y alentando a los creyentes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, les escribió a los filipenses. Su espíritu indomable, incluso encadenado, su pasión por el Evangelio era tan contagiosa, y su influencia profunda. Mientras tanto, Pedro, Juan y otros apóstoles continuaron su ministerio en Jerusalén, y más allá. En una visión divina, Pedro fue guiado a la casa del centurión Cornelio, abriendo así las puertas del Evangelio a los gentiles. Ahora entiendo que Dios no hace distinción de personas, declaró Pedro, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo correcto. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión apocalíptica que se convertiría en el libro de Apocalipsis. Oyó a Jesús decir, yo soy el Alfa y la Omega. La visión de Juan, llena de símbolos y profecías, ofreció esperanza y desafío a la iglesia perseguida, asegurándoles que la victoria final pertenece a Cristo. En medio de la agitación en Roma, un 17 de julio del año 64, la capital del imperio con más de 1 millón de habitantes, fue consumida por un gran incendio. El emperador Nerón, como si fuera un espectador en un teatro, se subió a la torre de Mecenas y observó el fuego arrasando la ciudad. Las llamas no se detuvieron hasta después de 7 noches y 6 días, dejando el 70% de la ciudad reducida a cenizas. De los 14 distritos de Roma, 10 quedaron en ruinas. Curiosamente, los barrios menos afectados estaban habitados por judíos y cristianos, lo que le dio a Nerón el pretexto perfecto para culparlos. Acúsenlos a ellos, ordenó, y comenzó así una persecución despiadada contra la iglesia. Crucifíquenlos, era el grito de la multitud, mientras se erigían cruces en las que los creyentes eran martirizados. Algunos fueron atados a los postes, cubiertos con brea, y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. En medio de esta brutalidad, el apóstol Pablo fue arrestado una vez más, y encerrado en una húmeda y oscura mazmorra subterránea. Desde ese lugar, escribió a Timoteo, he luchado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Ahora me espera la corona de justicia. Sabía que el final estaba cerca, pero en lugar de temer, se llenó de una fe aún más profunda. Finalmente, en el año 67 después de Cristo, Pablo fue decapitado. Con su muerte, el mundo perdió a uno de los más grandes defensores de la fe, pero su legado perduró, inspirando a muchos a mantenerse firmes en la fe. Mientras los apóstoles iban entregando sus vidas como mártires, el cristianismo continuaba extendiéndose con renovado vigor. Los creyentes se reunían en casas y catacumbas, compartiendo la cena del Señor animándose mutuamente. Juan, en sus cartas les recordaba, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. La iglesia comenzó a organizarse, con ancianos y obispos, liderando las comunidades. La caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, fue un golpe devastador, pero también un momento crucial.
Los cristianos, recordando las palabras de advertencia de Jesús, huyeron a Pella y otras ciudades. La destrucción del templo dejó claro que la verdadera adoración no estaba ligada a un lugar físico, sino que se centraba en Cristo. A pesar de la persecución, la Iglesia siguió creciendo, extendiéndose hacia el norte de África. La sangre de los mártires se convirtió en semilla para la Iglesia, y hasta figuras prominentes como Justino Mártir, un filósofo pagano que abrazó la fe cristiana, se convirtió en testigos de que el cristianismo era en verdad la verdadera filosofía. Durante un periodo de 50 años, se fueron redactando los textos que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. 4 evangelios emergieron, cada uno con una perspectiva distinta sobre la vida de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, nos presentan a Jesús desde diferentes ángulos que se complementan. Mateo, citando constantemente el Antiguo Testamento, lo presenta como el Rey de los judíos, afirmando que Él es el Mesías prometido. Marcos, con un estilo directo y conciso, se enfoca en Jesús como el siervo sufriente, un mensaje destinado a los romanos más interesados en las acciones que en las palabras. Lucas, el médico gentil, detalla la humanidad perfecta de Jesús, describiéndolo como el Hijo del Hombre, lleno del Espíritu Santo, con una meticulosa atención a los detalles históricos. Por otro lado, el Evangelio de Juan, escrito al final del primer siglo, se enfrenta al gnosticismo, afirmando con claridad que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros y 7 declaraciones, yo soy, para probar la divinidad de Cristo. Comienza su evangelio con una poderosa afirmación: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El libro de Hechos es una continuación de esta historia, donde narra la expansión de la iglesia primitiva desde Jerusalén, pasando por Antioquía y Éfeso. La fe cristiana se propagó por todo el mundo, y su historia sigue vigente ya que la iglesia continúa su misión hasta nuestros días. Finalmente, el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, es un texto profético que habla sobre el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo a la tierra. Aunque muchas de sus profecías aún no se han cumplido, lo harán en su debido tiempo. Juan, a través de sus visiones en la isla de Patmos, escribió: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva». En sus visiones, el Cordero triunfa sobre la bestia, y la nueva Jerusalén desciende del cielo. La historia de la Iglesia no terminó en esos textos, somos herederos y continuadores de la Iglesia que nació en Pentecostés. El mismo Espíritu que movió a los apóstoles nos guía hoy, en un mundo cambiante y lleno de desafíos. La voz del apóstol Pablo aún resuena a través de los siglos diciendo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, Él puede cambiar tu futuro y tu historia. Entra en tu habitación, cierra la puerta, y habla con Dios, Él te escuchará. Si quieres entender el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Si piensas que el Apocalipsis es solo un relato sobre la destrucción del mal o de Satanás, estás completamente equivocado. El Apocalipsis nos cuenta qué sucederá antes, durante y después de la segunda venida de Cristo. Tienes que conocerlo. No olvides apoyar este video con un me gusta y compartir esta historia completa de la Biblia. Bendiciones.